Un cordial saludo. Mi grupo está conformado por mi persona, Wendy Sánchez, y mi compañera Merlin Mesino. Somos licenciadas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Bueno, para iniciar en este video quiero compartir un análisis profundo de un concepto que considero que es fundamental para la práctica docente, pero que al mismo tiempo representa uno de los mayores desafíos para la comprensión pedagógica. ¿Cuál es el tema? El tema se titula la transposición didáctica. Este concepto no solo determina la forma en que se interpreta el conocimiento científico, sino que afecta directamente la manera en que el conocimiento se convierte en aprendizaje significativo dentro del aula de clases. Bueno, el término transposición didáctica está propuesto principalmente por Ives Bayard, que hace referencia al conjunto de transformaciones que sufre un saber científico para convertirse en un saber susceptible de ser enseñado en un contexto educativo. En otras palabras, el conocimiento que producen los científicos no llega al aula como tal, como se genera en los laboratorios, sino que debe pasar un proceso de adaptación para llevarlo pedagógicamente más viable. Entonces, lo importante es entender que transposición didáctica no se trata de simplificar por simplificar, sino que se trata de reorganizar, de contextualizar y de reestructurar el conocimiento conservando su esencia. El docente no es un mero transmisor del saber, sino que se convierte en un mediador epistemológico, o sea, alguien que toma el conocimiento científico y lo transforma en un contenido accesible, comprensible y culturalmente pertinente para los estudiantes. Este proceso es necesario porque el conocimiento escolar no puede surgir directamente de saberes científicos, sino que requiere de un puente. Este puente se conoce como la didáctica del docente. Para dar vida a este concepto, quiero retomar una situación con base a mi experiencia docente en un grupo de estudiantes de séptimo grado. Bueno, en este grupo teníamos que trabajar el tema titulado cambio climático. Específicamente estábamos hablando de los gases de efecto invernadero, que cómo estos retienen la radiación infrarroja en la atmósfera. Entonces, desde el inicio se nota que los estudiantes manejan ideas pues simples como hace calor, la Tierra se está calentando, pues cuestiones así. Pero se profundiza en conceptos más científicos como la radiación, la absorción energética, las moléculas polares o efecto invernadero ampliado. Entonces se comienza a notar pues la desconexión que tienen los estudiantes con estos contextos, con estos conceptos, perdón. Entonces los estudiantes me miraban un poco desorientados porque algunos asociaban el concepto únicamente con el calor del día, otros pensaban que los gases subían como humo y tapaban el sol, y otros lo confundían con el agujero en la capa de ozono. Entonces, en este punto se comprende que estaban enfrentando una brecha entre el conocimiento científico y la comprensión escolar. Entonces, no era un problema de motivación ni de disciplina, sino que era un problema más de acceso al conocimiento. Entonces, los dejo para que continúe mi compañera Merlin Mesino. Buenas, mi nombre es Merlin Mesino y estaré dando continuidad a ese concepto de transposición didáctica, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre esa relación que tiene ese concepto con la práctica docente. ¿Notas? Sí, entonces aplicando ese concepto entre transposición didáctica en un sentido más profundo, lo primero que debemos hacer es que analizar ese contenido científico que vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, identificarlo, reconocer términos, familiarizarnos, traducirlo a un lenguaje visual y experiencial, ¿sí? Entonces, para llevar esa secuencia didáctica, nos debemos basar en 3 principios. Uno de ellos es la visualización. Entonces, debemos tener presente en nuestro rol docente que si los estudiantes no pueden ver el fenómeno, no lo comprenderán de tal forma. Entonces, por eso debemos utilizar esas animaciones, esas herramientas que tenemos a la mano, y esos esquemas donde se observe, digamos, como por ejemplo, cómo la energía entra y sale de la atmósfera. Entonces, para que ya tengan una idea clara de cómo se da el proceso. Por segundo, tenemos esas analogías significativas, que son esas comparaciones entre dos elementos, digamos que entre dos ideas o entre dos cosas. Entonces, ¿para qué? Para explicar o ilustrar un concepto como tal. ¿Pasando de qué? De lo familiar a lo desconocido, estableciendo así una relación de semejanza para facilitar la comprensión como tal. Y la experimentación, que es estudiar como tal ese fenómeno, manipulando variables para observar, digamos que sus efectos, permitiendo así comprobar hipótesis y digamos que establecer una relación entre la causa y el efecto, perdón. Entonces, esta herramienta es fundamental para generar esos nuevos conocimientos y para validar teorías al permitir estudiar situaciones que no ocurrirán de manera espontánea, sino que de esa forma estoy 100% seguro que los estudiantes pasarán de ese conocimiento cotidiano al conocimiento científico escolar. Entonces, como tal, la transformación didáctica es ese saber académico científico en un saber de enseñanza, atándolo a qué, para que sea comprensible y enseñable a los estudiantes. Bueno, y debemos tener presente que a través de esa experiencia surgen varias premisas fundamentales para esa práctica pedagógica que llevemos a cabo. Entonces, una de ellas es el conocimiento previo del estudiante, ya que es la base de toda mediación
Entonces, no se puede construir sobre un vacío, se debe construir sobre lo que ya existe. Entonces, los fenómenos visibles también son, o abstractos, también son de qué? También requieren de mediaciones visuales, experimentales, simbólicas, que permitan hacer lo que es concreto, ¿cierto? Entonces, y otra es la contextualización, ¿cierto? Entonces, contextualizar es fundamental. Entonces, un concepto sin conexión con la realidad inmediata pierde ese sentido y lo que hace es que se vuelve pura memorización vacía, ¿sí? Y también tenemos herramientas, recursos TICs, debemos tenerlo presente también, que se pueden convertir en esas herramientas valiosas para presentar esos procesos que no se pueden explicar con el solo texto, ¿cierto? Y entonces, por último, que el docente debe promover ese pensamiento crítico y preguntas constantes, porque el conocimiento no se recibe, sino que el conocimiento se construye. Entonces, en conclusión, la transposición didáctica es un proceso indispensable para que el conocimiento científico pueda transformarse en aprendizaje significativo dentro del aula como tal, ¿sí? Entonces, comprenderla y aplicarla nos ha permitido que no solo mejorar la práctica docente, sino fortalecer ese rol como tal, como mediador entre el saber y la experiencia de mis estudiantes, ¿sí? O de nuestros estudiantes como tal. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias.